Hola a todos y todas y bienvenidos a la novena y última clase de este curso denominado Marco Normativo para la Transformación Digital. En esta clase se abordará la regulación de la inteligencia artificial, analizándola desde una perspectiva global, contemplando las tendencias y los desafíos críticos a la hora de normar. Los objetivos de esta clase serán, en primer lugar, comprender las principales tendencias regulatorias que están emergiendo en torno a la inteligencia artificial, a nivel global, con especial atención en los marcos normativos europeos, estadounidenses y latinoamericanos. Asimismo, también se buscará analizar los desafíos regulatorios derivados de la rápida expansión de la inteligencia artificial, sus implicaciones éticas, sociales y económicas, y cómo los gobiernos y organismos internacionales están respondiendo a estos desafíos. Finalmente, se buscará explorar propuestas y recomendaciones regulatorias centradas en la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la prevención de sesgos en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué es necesaria la regulación en la transformación digital? La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las tecnologías más disruptivas de la era moderna. Con su expansión acelerada en sectores como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad pública, han surgido nuevos desafíos regulatorios que requieren atención urgente. Los enfoques normativos varían considerablemente a nivel mundial, desde marcos exhaustivos hasta aproximaciones más flexibles, reflejando diferentes prioridades en términos de seguridad, innovación y valores sociales. Esta diversidad normativa está configurando el futuro desarrollo de la IA y su impacto en la sociedad. En esta clase abordaremos las tendencias regulatorias emergentes frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Analizaremos marcos normativos clave a nivel internacional junto a las propuestas en América Latina. La regulación de la inteligencia artificial no es solo un tema legal, sino también ético y social. La pregunta central es cómo regular la inteligencia artificial de forma tal que impulse la innovación sin comprometer los derechos fundamentales. Para ello, corresponde hacer un repaso breve de conceptos clave. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que, si fueran realizadas por seres humanos, requerirían inteligencia. Esto incluye actividades como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, la traducción automática, el análisis predictivo, entre otras. La inteligencia artificial se puede clasificar en distintos tipos según su nivel de autonomía, sofisticación, desde sistemas automatizados simples hasta modelos complejos que aprenden y se adaptan con el tiempo. Corresponde decir que hay múltiples definiciones de inteligencia artificial, pero la que aquí hemos presentado corresponde a los fines de los temas que se abordarán en la presente clase. Asimismo, también corresponde definir, en el mismo sentido, a la inteligencia artificial generativa, y vamos a definirla como una subcategoría de la inteligencia artificial que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Se refiere a modelos capaces de crear contenido original en forma de texto, imágenes, audio o videos. Estos modelos como ChatGPT, como Gemini o Copilot, se entrenan con grandes volúmenes de datos y son capaces de generar resultados que muchas veces son difíciles de distinguir de los producidos por humanos. Esta capacidad plantea desafíos regulatorios particulares, especialmente lo que respecta a los derechos de autor, desinformación y la trazabilidad del contenido generado. ¿Qué son los deepfakes? Los deepfakes son contenidos audiovisuales manipulados mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial, particularmente inteligencia artificial generativa, que logran alterar rostros, voces o escenas de manera hiperrealista. Pueden ser utilizados con fines artísticos, humorísticos o educativos
pero también pueden ser empleados para desinformar, difamar o manipular la opinión pública, lo que ha encendido alarmas en contextos como campañas electorales o conflictos sociales. ¿Qué son los sesgos de los algoritmos? Los sesgos en inteligencia artificial son distorsiones o parcialidades en los resultados de un sistema de IA que surgen principalmente por datos de entrenamiento incompletos, desbalanceados o mal seleccionados, así como por decisiones de diseño del algoritmo. Estos sesgos pueden llevar a resultados injustos, discriminatorios o poco representativos, especialmente cuando la inteligencia artificial se aplica a decisiones que afectan a las personas. Finalmente, ¿qué es un sandbox regulatorio? Un sandbox regulatorio es un entorno de prueba controlado donde se permite a empresas o a instituciones experimentar con tecnologías emergentes, como sistemas de inteligencia artificial, bajo la supervisión de las autoridades regulatorias. El objetivo es promover la innovación sin poner en riesgo la seguridad o los derechos fundamentales. En el contexto de la regulación de inteligencia artificial, los sandboxes permiten testear nuevas soluciones tecnológicas, identificar riesgos potenciales y ajustar las normas antes de su implementación definitiva. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, por ejemplo, contempla la creación de sandboxes para apoyar el desarrollo responsable de modelos innovadores. Panorama regulatorio global. ¿Cuál es el estado de situación de los marcos regulatorios de la inteligencia artificial alrededor del mundo? El estado de la gobernanza global de la inteligencia artificial en 2026. Marcos normativos, hegemonía tecnológica y desafíos de la implementación. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en el eje central de la reconfiguración geopolítica y jurídica. En la actualidad, el panorama regulatorio mundial se encuentra en una fase de ejecutabilidad crítica, donde los principios éticos abstractos han sido reemplazados por reglamentos técnicos vinculantes, sanciones multimillonarias y una competencia feroz por el despliegue de infraestructura de cómputo a gran escala. Mientras la Unión Europea ha activado ya las provisiones más estrictas de su ley de inteligencia artificial, Estados Unidos ha dado un giro hacia una política de desregulación acelerada. Bajo una nueva administración federal, y China se ha consolidado con un modelo de gobernanza que prioriza la estabilidad social y la seguridad ideológica frente a la autonomía de los agentes algorítmicos. Esta divergencia normativa no es meramente una cuestión de técnica legal. Representa versiones contrapuestas sobre el papel de la tecnología en la soberanía nacional y la protección de la dignidad humana. La gobernanza de la inteligencia artificial ha experimentado una metamorfosis profunda, transitando un paradigma basado en marcos éticos voluntarios y principios abstractos, como los propuestos originalmente por la OCDE y la UNESCO, hacia un régimen de derecho duro, caracterizado por normativas técnicas vinculantes y tratados internacionales con fuerza legal. Mientras que en años anteriores el debate se centraba en la transparencia y la explicabilidad como guías morales, el escenario del 2026 está definido por la operatividad de reglamentos como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que impone prohibiciones estrictas y sanciones financieras masivas, y la consolidación de organismos de supervisión técnica que desplazan la autorregulación por una fiscalización estatal y multilateral. Esta evolución marca el fin de la era de la IA ética aspiracional para dar un paso a una etapa de responsabilidad algorítmica auditable y cumplimiento técnico obligatorio. Unión Europea, pionera en regulación exhaustiva. La Unión Europea ha asumido un papel de liderazgo global con la Ley de Inteligencia Artificial, estableciendo el primer marco jurídico exhaustivo sobre inteligencia artificial en el mundo. Este reglamento fija normas armonizadas con el objetivo principal de fomentar una inteligencia artificial fiable que garantice la seguridad y proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Una característica distintiva de esta legislación es su enfoque basado en el riesgo, que clasifica las aplicaciones de inteligencia artificial según su nivel de peligrosidad potencial. En la actualidad, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea ha superado sus hitos iniciales de implementación y se encamina hacia su plena aplicabilidad en agosto del año 2026. Tras su entrada en vigor en agosto del año 2024, el bloque europeo ha establecido un precedente global al ser el primero en transitar de la teoría a la prohibición efectiva de las prácticas consideradas incompatibles con los valores fundamentales de la región. El calendario de la ley de la Unión Europea ha sido diseñado para implementar una adaptación progresiva de los operadores. En el presente, las autoridades nacionales competentes ya están plenamente designadas y operativas, trabajando en coordinación con la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea para garantizar que los sistemas de alto riesgo que entrarán en plena regulación cumplan con los requisitos de gobernanza, de datos y transparencia. Unión Europea, pionera en regulación exhaustiva. La Unión Europea ha asumido un papel de liderazgo global con la Ley de Inteligencia Artificial, estableciendo el primer marco jurídico exhaustivo sobre inteligencia artificial en el mundo. Este reglamento fija normas armonizadas con el objetivo principal de fomentar una inteligencia artificial fiable que garantice la seguridad y proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Una característica distintiva de esta legislación es su enfoque basado en el riesgo, que clasifica las aplicaciones de inteligencia artificial según su nivel de peligrosidad potencial. En la actualidad, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea ha superado sus hitos iniciales de implementación y se encamina hacia su plena aplicabilidad en agosto del año 2026. Tras su entrada en vigor en agosto del año 2024, el bloque europeo ha establecido un precedente global al ser el primero en transitar de la teoría a la prohibición efectiva de las prácticas consideradas incompatibles con los valores fundamentales de la región. El calendario de la ley de la Unión Europea ha sido diseñado para implementar una adaptación progresiva de los operadores. En el presente, las autoridades nacionales competentes ya están plenamente designadas y operativas, trabajando en coordinación con la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea para garantizar que los sistemas de alto riesgo que entrarán en plena regulación cumplan con los requisitos de gobernanza, de datos y transparencia. Prohibiciones vigentes y la ética por diseño. Desde el año 2025, la Unión Europea ha prohibido 8 prácticas específicas que plantean riesgos inaceptables para la democracia y la seguridad pública. Entre estas se incluye el uso de técnicas subliminales que manipulan el comportamiento humano causando daño físico o psicológico, como algoritmos diseñados para explotar sesgos cognitivos y generar adicción extrema a plataformas sociales. También se ha prohibido la explotación de vulnerabilidades debidas a la edad o discapacidad, impidiendo, por ejemplo, que juguetes con inteligencia artificial coaccionen a menores para realizar compras o comprometer su privacidad. La vigilancia biométrica masiva y en tiempo real en espacios públicos ha quedado restringida a casos excepcionales y estrictamente regulados por la autoridad judicial, lo que ha generado un debate intenso sobre la seguridad nacional frente a la privacidad individual. Este marco preventivo obliga a los operadores a integrar la ética desde la fase de diseño, lo que en el sector se conoce como Compliance by Design, una tendencia que está forzando a empresas estadounidenses y chinas a crear versiones específicas de sus modelos para el mercado europeo, el llamado efecto Bruselas en su máxima expresión. Estados Unidos.
Su principal marco orientador es la Declaración de Derechos sobre Inteligencia Artificial, que aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, establece 5 principios fundamentales: sistemas seguros y efectivos, protección contra la discriminación algorítmica, privacidad de datos y requisitos de notificación y explicación. Este enfoque menos prescriptivo refleja la preferencia estadounidense por minimizar las barreras regulatorias que podrían potencialmente obstaculizar la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial, aunque plantea interrogantes sobre la adecuada protección de los derechos individuales. El panorama en Estados Unidos ha experimentado una ruptura radical en comparación con el enfoque de principios éticos de la administración anterior. Desde enero de 2025, la política federal se ha centrado en eliminar lo que el gobierno actual denomina barreras que frenan la competitividad estadounidense. En primer lugar, la Orden Ejecutiva Eliminación de Barreras y el Plan de Acción Nacional. En el año 2025 se firmó la Orden Ejecutiva titulada Eliminación de Barreras al Liderazgo Americano en Inteligencia Artificial, la cual revocó directivas previas que enfatizaban la equidad algorítmica y la protección contra la discriminación automatizada. Esta nueva directiva establece que la prioridad nacional es el desarrollo de una inteligencia artificial libre de sesgos impuestos por el gobierno, promoviendo la libertad de expresión en los modelos de lenguaje y la construcción masiva de centros de datos. Este plan, introducido junto a la Orden, busca asegurar la dominancia global mediante 3 pilares: el despliegue de infraestructura, con incentivos para la creación rápida de centros de datos y nodos de cómputos en territorio nacional; la exportación de tecnología mediante la promoción de los modelos de inteligencia artificial estadounidenses como estándares globales; y la seguridad nacional, la integración prioritaria de inteligencia artificial en el Departamento de Defensa para mantener la ventaja táctica en los sistemas autóctonos. Ello plantea un conflicto jurisdiccional entre lo federal y lo estatal. A medida que el gobierno federal desregula, los estados han asumido el papel de protectores de la privacidad y la seguridad ciudadana, creando un mosaico normativo complejo. En marzo del 2026, este conflicto ha llegado a un punto de ebullición legal. Estados como California, Colorado y Texas han implementado leyes robustas que imponen obligaciones de transparencia y auditoría a los desarrolladores de los modelos de frontera. La respuesta federal ha sido el uso de la Orden Ejecutiva, que instruye al Departamento de Justicia a identificar leyes estatales onerosas, y con ello el gobierno central amenaza con retener fondos federales a los estados que se nieguen a derogar las leyes que afecten la competitividad nacional. Este enfrentamiento marca una crisis de federalismo digital. China, gobernanza granular y el auge de la inteligencia artificial antropomórfica. En el panorama del marco regulatorio global de la inteligencia artificial, China se distingue por un enfoque de gobernanza granular. En lugar de una ley única y transversal al estilo europeo, construye un mosaico de normas sectoriales, medidas administrativas y estándares técnicos que combinan objetivos de innovación con un fuerte énfasis en seguridad, orden informacional y gestión de riesgos sociales. Esta arquitectura se vuelve particularmente visible en 2 movimientos recientes: la regulación proyectada para la inteligencia artificial interactiva antropomórfica y la actualización del régimen de ciberseguridad en paralelo con una política pública de adopción acelerada.
A continuación, podremos explorar algunas de las tendencias regulatorias vistas en este panorama global. Panorama global de la regulación normativa de la inteligencia artificial en América Latina al 2026. América Latina entre el giro regulatorio y la infraestructura de cómputo. En 2026, América Latina aparece menos como una periferia normativa y más como un laboratorio de doble vía. Por un lado, se consolidan procesos legislativos de regulación de la inteligencia artificial, con énfasis en riesgos, derechos y gobernanza, mientras que por el otro, emergen iniciativas vinculadas a la infraestructura de cómputo y energía. Esta combinación tensiona dos objetivos que a menudo suelen competir: la atracción de inversiones y la protección de derechos. El caso de Brasil, hacia un marco de inteligencia artificial basado en riesgos. Brasil es el caso más nítido de maduración legislativa, teniendo un documento aprobado por el Senado al 10 de diciembre del año 2024 y remitido a la Cámara de Diputados, donde se tramita en el ámbito de una comisión especial. El diseño general es coherente con un enfoque basado en riesgos e intenta articular principios, deberes proporcionales y mecanismos institucionales de gobernanza. Para la comparación global, su interés está en que propone un marco inspirado en tendencias internacionales como por ejemplo la Unión Europea, pero con rasgos propios en la arquitectura institucional y en el balance entre el control y el fomento. El caso de Chile y la tramitación de la Ley de Inteligencia Artificial y convergencia con el régimen de datos personales. Chile tramita un proyecto de ley que regula sistemas de inteligencia artificial. Actualmente se encuentra en segunda instancia del trámite constitucional, es decir, en manos del Senado tras su aprobación en la Cámara en octubre del año 2025. Un punto crítico es evitar confundir ley de inteligencia artificial con ley de datos. Chile ya aprobó la ley 21.719 que crea la Agencia de Protección de Datos Personales y que entra en vigor en el año 2026. Este hito es central porque la práctica regulatoria de la inteligencia artificial en el sector público y privado suele apoyarse de hecho y de derecho en herramientas propias de la protección de datos. A pesar de estos avances, existen problemas transversales que aún se encuentran en discusión en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial en América Latina, relacionados con la democracia, la propiedad intelectual y el trabajo. A pesar de los avances, tres nudos siguen siendo estructurales.
La integridad democrática. La evidencia reciente sugiere que la inteligencia artificial generativa amplifica dinámicas de desinformación, con un efecto principal de erosión de la confianza más que de determinación directa de resultados. En segundo lugar, la propiedad intelectual y los datos de entrenamiento. Y en tercer lugar, el trabajo y la recomposición de roles. Existen reportes de gobernanza global que describen evidencia de aumento en roles de calificación media y aumentos de productividad, lo que refuerza una hipótesis de recomposición más que de desempleo masivo inmediato. La discusión regulatoria se desplaza entonces hacia políticas de transición, alfabetización, reentrenamiento, estándares de uso en organizaciones y medición de impactos distributivos. Existen también organismos internacionales más allá de los estados que proponen iniciativas de regulación y uso ético de la inteligencia artificial. A todo esto, ¿Argentina tiene una ley de inteligencia artificial? Argentina aún no cuenta con una ley específica sobre inteligencia artificial. La disposición número 2 del año 2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información promueve principios como la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas, pero su alcance es limitado, no tiene carácter vinculante ni incluye al sector privado. Entre los principales desafíos se destaca la ausencia de una legislación integral, la falta de un organismo fiscalizador dedicado y la utilización creciente de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito privado sin controles efectivos sobre la privacidad de los datos ni los mecanismos para prevenir sesgos algorítmicos.
La regulación de la inteligencia artificial representa uno de los desafíos más complejos y urgentes del siglo XXI. Como vimos en esta clase, el avance tecnológico no solo plantea oportunidades sin precedentes, sino también riesgos significativos para los derechos fundamentales, la equidad social y la estabilidad democrática. Frente a este panorama, la comunidad internacional ha adoptado diversas estrategias, desde marcos exhaustivos como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, hasta enfoques más flexibles como el caso estadounidense, pasando por iniciativas emergentes en América Latina y Asia. Pese a sus diferencias, todas estas propuestas comparten algunos puntos clave: la necesidad de transparencia, evaluaciones de impacto, responsabilidad compartida y un enfoque basado en riesgos. Estos elementos son esenciales para lograr un equilibrio entre innovación y protección de derechos. Para Argentina, el desafío es doble: avanzar hacia un marco normativo propio que articule principios éticos y operativos, al mismo tiempo que fortalezca las capacidades institucionales para su implementación. La ausencia de una regulación específica no puede ser excusa para ignorar los impactos de la inteligencia artificial. Por el contrario, es una oportunidad para construir un modelo que priorice la inclusión, la equidad y la soberanía tecnológica, en línea con nuestros valores democráticos. En definitiva, regular la inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica o jurídica, es una decisión sobre el tipo de sociedad que queremos construir en la era digital.